meses iniciamos una nueva temporada que, como ya sabéis, es un foro en el que hablamos sobre temas de actualidad. Y en este caso vamos a hablar de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial ha entrado en ebullición. No hay un día en el que no encontremos una noticia que nos hable en qué punto está, cómo ha evolucionado las empresas que la constituyen. Y luego, pues, conceptos como Copilot, ChatGPT, análisis de datos, están a la orden del día, ¿no? Están en nuestro día a día. Pero lo que queremos hoy es cómo aterrizar esto en las pymes, cómo llevarlo a la realidad y cómo lo podemos implementar en el día a día de nuestras empresas, pues, para mejorar nuestra competitividad y ser más productivos. Y para eso, bueno, contamos con tres empresas, 3 representantes directivos que nos van a ayudar mucho a comprender cómo avanzar en este proceso. Tenemos con nosotros a Gabriel Vizcarret, de la empresa Dateando. Bienvenido. Gracias. Conchita Tunicac, de Creative Mind Partners, que también es experta en temas de implantación de inteligencia artificial. Y también tenemos con nosotros a Diego Pérez, que es de Valortic, una empresa que se dedica a toda la implantación del 365, temas de formación y consultoría. Bueno, si queréis mejor, antes de empezar a entrar en harina, ¿no? en el cogollo de lo que vamos a hablar, si queréis presentaros vosotros y luego empezamos a discutir entre todos. Pues empiezo yo mismo. Gabriel Vizcarret, fundador de Dateando. Somos una ingeniería informática industrial, quizás eso como más nos podemos definir, porque no es muy fácil de explicar lo que hacemos. Y porque estamos en este sector o en esta charla respecto a la inteligencia artificial, precisamente porque desde nuestros orígenes de informática industrial, de captar datos de las máquinas de diferentes protocolos, etc., como hemos ido evolucionando con herramientas de Business Intelligence, Big Data, incluso con ciencia de datos, para llegar a este estadio último que hoy está tan de moda, ¿no? Que está en boca de todo, inteligencia artificial. Nosotros estamos en toda esa cadena de ciencias de datos. Muy bien. Conchita. Pues yo soy Conchita Tunicac, fundadora de Creative Mind Partners. Creo que lo que hacemos básicamente es acompañar a las empresas a implementar inteligencia artificial en cada una de sus áreas. Como esto de la inteligencia artificial es tan amplio, pues primero hay que aterrizar un poquito, perderle el miedo, quitar un poco de nubes y tormentas que hay alrededor y luego ver dónde podemos implementarlo en la empresa. Y ese acompañamiento, pues intentamos hacerlo que sea lo más fluido posible. Yo soy Diego Pérez, yo soy el director de Valortic Academy, socio de Valortic, y nosotros estamos especializados dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft 365, bueno, todo lo que es la parte de Microsoft, también con la parte de Azure, y estamos especializados en, digamos, acompañar a las empresas, hacer un proceso de acompañamiento, adopción que llamamos, a que permitan o que puedan utilizar todo lo que es el ecosistema de Microsoft 365. Es importante reseñar que ahora, con todo lo que es la llegada de la inteligencia artificial y el aterrizaje estratégico que está haciendo Microsoft con todo lo que es Copilot dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft 365, entonces las empresas están viendo que tenemos todavía mucho más potencial, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Entonces, nosotros hacemos una labor, tanto en lo que es la parte técnica de configuración puesta en marcha, como lo que es el proceso de acompañamiento, desarrollo de informes de Business Intelligence o Power Apps y también todo lo que sería la parte de formación, ¿no? El objetivo, sobre todo, es empoderar a las personas dentro de las organizaciones para que puedan ir evolucionando. Perfecto. Bueno, pues con este cuadro vamos a empezar. Primero, yo creo que es importante ver el contexto en el que nos movemos. El otro día leía unos datos que decían que el 65% de las pymes están implantando la IA. A mí me parece un dato un poco elevado. Incluso llegaban a decir que el 83% de las que las implantan ya empiezan a ver un retorno económico. ¿Vosotros cómo veis esta foto de la utilización de la IA en las pymes, ya que estáis en contacto permanente con ellas? Yo creo que es un poco real cuando me comentaste estos datos y los estamos analizando. Yo creo que lo que se refiere en estos datos es programas, como puede ser 365, que al final ya tienen inteligencia artificial implementada en el propio programa y que por lo tanto consideran que eso lo contabilizan como IA dentro de la propia empresa. Pero está claro que si nadie le da el botón y nadie lo utiliza, poco IA hay en la empresa. Y que se vea un retorno económico, pues claro, me imagino que las que lo tienen implementado y bien implementado, como ese retorno existe, pues a lo mejor hace subir más el porcentaje. Pero cuando me dijiste los datos, yo me quedé un poco sorprendida. Yo creo que está muy lejos de la realidad. O sea, partimos de la premisa que a mí me toca en el proceso divulgativo que me suele tocar muchas veces hacer. Hay un primer proceso de aterrizaje de qué es la IA. O sea, partimos de esa primera premisa, ¿de acuerdo? Porque yo considero que, de alguna manera, en los medios de comunicación, cuando se habla de IA, se mete todo en el mismo saco. Y entonces, claro, no es lo mismo. Yo suelo poner, yo soy muy de poner analogías y suelo decir que es lo mismo que la medicina. O sea, es
Si yo estoy con alguien, por ejemplo, ella, si es médico, ¿no? Y me dice, oye, que soy médico. Ah, digo, pues le suelto el pie aquí encima de la mesa y le digo, oye, ¿qué me puedes decir de Juanete, no? Y me dices, no, soy cardióloga. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Comentábamos antes el tema de reconocimiento de imágenes, tema de reconocimiento de voz, tema de inteligencia artificial generativa, con el tema de datos. Es que no tiene nada que ver, son diferentes ramas, igual que en la medicina tenemos diferentes ramas. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay gran desconocimiento, a nivel de los medios de comunicación se lanzan las noticias así en plan bomba y claro, cada cosa es cada cosa. O sea, no es lo mismo decir, oye, tengo un avance espectacular en el cáncer para riñón, pues a mi Juanete le va a hacer poco. Eso es un poco la idea, ¿no? Sí, sí. Yo también, bueno, mi visión es un poco particular, como la presentación, yo voy a un sector muy concreto. Sí que creo que se han hecho avances, sobre todo con visión artificial, algo muy interesante en la industria, como la visión artificial está ayudando muchísimo a mejorar los procesos, pero creo que falta mucho más que eso y analizar los datos, no solo de ChatGPT, sino un poco los datos generados en industria, el poder sacar patrones, tendencias, el poder un poco analizarlos, entender mejor tu proceso. Creo que eso hay muy poquito. Que no nos dediquemos solo a la visión, sino que cojamos todos los datos y que hagamos predicciones, que hagamos un poco tendencias, bueno, que nos ayuden un poco a explorar nuestra industria. Creo que está diciendo un poco esos beneficios. Vamos a aterrizar, ¿no? ¿Qué beneficios tiene una empresa? ¿Te puede ayudar a hacer predicciones, análisis de datos, gestión en el día a día? ¿Cómo poner ejemplos para que las empresas lo entiendan, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? En mi mundo llegar? está esta visión artificial, como comentaba, que ahí todos nos metemos demasiado, pero sí que nuestra visión es que, sobre todo, aparte de ciencia de datos, somos expertos en Big Data y desde esta adopción de estas tecnologías de adquisición de datos masivos de datos, también entendemos que llega a una saturación o el no poder un poco, sí, pues lo he oído mil veces, que estamos cogiendo datos pero no sé qué hacer con ellos. Entonces, un poco que la inteligencia artificial también sea la última herramienta para que ese Big Data sea funcional y que puedas un poco extraer tendencias, obtener un poco, sobre todo que te dé una exploración de tu empresa y sea un conocimiento más exhaustivo de lo que tienes. Es que hay que hacer una radiografía de la propia empresa. Siempre digo que al final la inteligencia artificial un poquito es la excusa para saber dónde está tu empresa y hacia dónde quieres ir. Primero, qué datos quieres recoger, para qué los quieres recoger y cómo los quieres recoger. Eso siempre acompañado pues, de profesionales, ¿no? Pero es importantísimo saber luego para qué vas a utilizar esos datos. Que no sea algo masivo, pérdida de tiempo, recursos, dinero y que la gente al final se acabe hartando los propios trabajadores y al final no le acabes llegando ni siquiera al cliente, ¿no? Y esa parte es algo súper importante que hay que hacer y que tienen que hacer las empresas. Es más disruptivo de lo que parece en la inteligencia artificial aplicarlo en las empresas. Sí, digamos que de alguna manera el aterrizaje de la inteligencia artificial no es darle un botón y ya está. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cambiar el hábito. Una de las primeras cosas que suele pasar habitualmente, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, es que hay una rama muy importante que yo diría que todos hemos utilizado alguna vez, que es la inteligencia artificial generativa. Que eso es muy importante, que es muy diferente a una inteligencia artificial aplicada en el ámbito de datos como procesos de machine learning, elementos predictivos. No tiene nada que ver, al final la informática es informática, matemáticas y toda la historia, pero son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, quizás la que está más cercana al usuario por el ChatGPT o en el caso de Microsoft 365 Copilot es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos, el tema de prompting, es cómo pides las cosas. Yo suelo decir a la gente muchas veces es, hola, ¿qué tal? Buenos días, ponme un cortado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te van a poner el cortado cuando tú entras a un bar? Pues te lo van a poner como lo pongan en ese bar. Pues realmente no es lo mismo decir, hola, ¿qué tal? Buenos días, ponme un cortado, a decir, hola, ¿qué tal? Buenos días, quiero un cortado, vaso de cristal, largo de café, corto de leche con un poquito de sacarina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa con la inteligencia artificial, que muchas veces vamos a ChatGPT, le hacemos 4 preguntas muy abiertas y no aterrizamos, ¿no? Hay que hacer unos buenos prompts, unas buenas peticiones. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora todo eso lo hacíamos en ChatGPT, que de algún modo está fuera de negocio, hay que ir de fuera, copia, pega, tráetelo. En el caso de lo que está haciendo Microsoft es integrar dentro del ecosistema de Microsoft 365, integrar Copilot, que por detrás es lo mismo, es ChatGPT, o sea, se está utilizando el LLM, el GPT-4o, están utilizando lo mismo. Lo que ocurre que Microsoft, al tenerlo integrado en el negocio, ¿qué ocurre? Que tú te abres el Word, le das a Copilot y dice, oye, ponme 4 párrafos sobre los Sanfermines y ya te lo pone en el Word. O, por ejemplo, si tú tienes una reunión en Teams y la tienes transcrita o grabada, tú desde el Word le puedes decir, oye, utilizando esta plantilla de acta, quiero que me hagas el acta de la reunión usando esa reunión que tengo transcrita. Y te lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft está evolucionando muchísimo en integrar y fusionar todo eso dentro del negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que empezar a cambiar la forma de trabajar. Y esto es el comienzo. Yo suelo decir que esto es una revolución industrial
es una revolución industrial como la que hemos estudiado en los libros en 4 páginas, lo que pasa es que ahora la vamos a vivir en el presente. Y eso se estudiará dentro de 30 años como 4 páginas en un libro de historia, si es que si siguen estando los libros. Que voy a añadir un apunte, si me permites, es mucho más rápido. Más rápido. Mucho más rápido, porque en este mundo globalizado mucho más rápido. esto va a ser mucho más rápido. Entonces hay que correr Ahí un estamos. poquito. Sí, habéis dicho la clave, ¿no? Que es analizar la empresa. ¿Qué quiero y para qué lo quiero? Y luego a partir de ahí ir con alguien que te ayude a enseñar qué herramientas son las que te vienen mejor para poder... Al final, la IA es una herramienta, ¿no? O sea, que no es un fin, ¿no? Porque hay que implantar la IA. No, es una herramienta que te ayuda a ser más productiva, mejor. Habéis dado muchos ejemplos, ¿no? Darme algún caso de alguna empresa con la que habéis trabajado, que habéis visto un caso real de éxito en el tratamiento de datos o de implantación de ChatGPT mismo. En mi caso particular, eso, el ofrecer al cliente de las series temporales de datos es muy generil, pero bueno, darle al cliente una analítica de esos datos y sobre todo el detectar anomalías, que te alerte las anomalías sin tener que estar un operario constantemente visualizando gráficas, que es un rollo. Y sobre todo, aunque no me dedico a eso, como he dicho, el tema de la visión artificial es el que está implementando y eso está agilizando muchos procesos y ser competitivos en la empresa. Sí, bueno, yo en el caso, por ejemplo, en el tema de hostelería, algo tan simple como tú tienes unos precios y unos escandallos hechos según un precio que te están poniendo, ¿no? Vamos a poner los tomates, yo los tengo a 4 euros. El hecho que te llegue, si te lo subían, tú muchas veces no te enterabas y por lo tanto no estabas ganando dinero en ese plato. Ahora con inteligencia artificial, haciendo una foto cuando te llega la factura o te llega el albarán, automáticamente con visión, que es lo que dice, que está muy adelantado, resulta que esos tomates que tú tenías en tu programa a 3, te los han subido a 5, automáticamente te manda una alerta y te dice, oye, esto te lo han subido. Y automáticamente se sube el precio en la carta y esto muchísimo más fácil, ¿no? O sea, yo sé que, bueno, este es un ejemplo claro, ¿no? Hay muchísimos más. Eso es. Por ejemplo, en el caso en el que nos movemos nosotros en la especialización de Microsoft 365, por ejemplo, con Copilot, una de las cosas que está empezando a subir muchísimo y evolucionar bastante es el tema de la creación de agentes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, por buscar un símil, en la creación de agentes en las películas de Austin Powers, el mini yo, pues eso es básicamente un agente, es decir, es coger a Copilot y es un mini Copilot el cual entrenas para hacer una serie de labores específicas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, esta mañana estaba desarrollando un agente para una organización que tienen una serie de documentos, tanto en Word como en PDFs, ¿de acuerdo? Que tienen pues unos 50, 60 documentos relacionados con unos temas de análisis de datos, pero en este caso es como unos manuales de uso, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, es la programación de un agente donde es una empresa multinacional que la idea es que les dé respuestas a las preguntas que lancen sobre esos documentos sin tener que abrirlos, que el sistema les dé la referencia del documento para poder pincharlo y que la gente les conteste en el idioma en el que preguntan. O sea, el documento puede estar en inglés, puede estar en español, puede estar en alemán y si yo llego y pregunto en polaco, me va a responder en polaco. Eso es un poquito la jugada. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa información la tienes en el ecosistema de Microsoft 365 y entonces Microsoft está apostando mucho por la posibilidad de crear agentes. ¿Qué va a pasar? Que esto sigue creciendo y el día de mañana en la empresa tendremos todo un cúmulo de agentes específicos entrenados para hacer una serie de funcionalidades y habrá agentes que se comunicarán con otros agentes para poder crecer, ¿no? La interacción. La interacción. Estamos contando muchas cosas buenas, pero ahí, ¿qué peligros tiene la IA? Se habla de, bueno, pues de la información donde queda, si tú utilizas unas herramientas o todo, trabajar en local, trabajar en remoto, el tema legal, ¿cómo lo veis? ¿Qué riesgos vosotros veis? Yo creo que estás hablando con 3 que precisamente le vemos tantas ventajas que las desventajas las vemos menos. Correcto. Eso es. Digamos que yo de alguna manera te diría que es dónde quieres poner el foco. O sea, si tú quieres poner el foco en la desventaja, pues vas a ver todas las desventajas del mundo, ¿vale? Te ponía el ejemplo antes del cuchillo. O sea, todos a nuestros hijos les hemos enseñado a comer con un cuchillo. Y todos en nuestras cocinas tenemos 12 armas en potencia y metidas. Y sin embargo, no sé vosotros, pero yo lo uso para cortar la carne. O sea, o por ejemplo, nadie concibe el hecho de que conducir sea peligroso. Bueno, es peligroso, pero hay millones de muertes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos hablando de la inteligencia artificial? ¿Por qué la van a utilizar para lanzar misiles? No te lo discuto, indudablemente, pero eso se ha hecho toda la vida con todo lo que son las evoluciones tecnológicas, han empezado en el mundo armamentístico. Entonces, claro, ¿qué van a cambiar? Yo desde mi punto de vista, y Nvidia está apostando muy fuerte, el fabricante de tarjetas gráficas está apostando muy fuerte con este tipo de cosas, por ejemplo, en el ámbito de la robótica. Hoy en día, eso que se veía en las películas de los robots, ¿no? El Yo Robot, el que en los hogares no había porque había que programarlos.
¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que ahora le vamos a meter una capa de inteligencia artificial, tú le vas a dar simplemente la parte de programación de los servos, los motores y tal, y él va a entender. Entonces, cuando tú le digas al robot, oye, ponte aquí a la derecha, no tendrá esa acción programada. Él entenderá lo que tiene que hacer y cuáles son los movimientos que tiene que hacer. Eso es. Claro, llegará conducción autónoma. Claro, con esto hay muchos recelos con respecto al tema de la conducción autónoma. Parece que tiene que ser perfecta. Bueno, pues habrá algún accidente, indudablemente, pero si tú miras las estadísticas, son mucho menores que las conducciones humanas y, sin embargo, parece que tiene que ser perfecta. Bueno, pues toda tecnología tendrá que evolucionar. ¿Qué es lo que ocurrirá? Va a haber cambios muy importantes. Yo digo que, por ejemplo, el día de mañana, cuando tengamos la conducción autónoma, posiblemente lo siguiente que venga sea el no tener el coche en propiedad y sea un servicio. Ostras, todo el modelo del coche se va al traste bastante. Claro, pero eso requiere legislación, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay varias ciudades que tienen sistemas de coches autónomos. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Europa, por ejemplo, pues vamos un poco más lentos en temas legislativos, bueno, aparte de los lobbies o otras cuestiones que pueda haber, pero realmente lo que debemos tener en cuenta es que si tú miras noticias, es verdad que es un servicio muy interesante en conducción, por ejemplo, autónoma, que eso lleva una cantidad de inteligencia artificial brutal de reconocimiento de imágenes, datos, etcétera, 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 sí, pero sin embargo, cualquier noticia que vas a ver va a ser aquella noticia de que el coche se ha pegado con no sé qué. Y dices, ostras, vale, te lo compro, ¿vale? Pero es que realmente ponemos demasiado el foco en ese detalle. Entonces, ¿tiene que haber errores? Sí, pero igual que en todas las tecnologías a lo largo de la historia. Yo lo que aconsejo a las empresas es simplemente, hoy por hoy, con la regulación y la legislación que hay, es sentido común y la ley de protección de datos. O sea, está claro que si tú cortas y pegas datos de un cliente o de un trabajador y los pones en ChatGPT, bueno, pues evita, no pongas el DNI ni pongas el NOM, o sea, bueno, pues ten un poquito eso de sentido común. Y poco más. Y según qué empresas a lo mejor sí que pueden trabajar en local. Quiero decir que también dependerá lo que dices, ¿no? Que cada uno tiene que ver su estrategia, su negocio, su ámbito, ¿no? Y ver qué es lo que Lo que pasa le conviene, que, por ejemplo, luego hay muchos miedos que se infunden en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la nube. Que tú dices, no, es que la nube, no sé qué, no sé cuántos. Digo, vale, nos hemos parado a reflexionar que todo lo que usamos ya es nube. Google, fotos, o sea, todo. Bueno, el banco mismo. El banco, tu móvil, o sea, es que es todo nube. El Netflix, es todo. Cuando mandas una factura con el número de cuenta o alguien, mándame el DNI que voy a sacar yo los pasajes para no sé dónde, tal, y lo mandamos sin ningún problema. Somos incapaces de ponerle algo. Bueno, pues es que lo hacemos. Eso es. También otro tema que es importante es la formación, ¿no? También vosotros os dedicáis a formar en las empresas. Hace falta que los equipos se formen, que haya un liderazgo desde la dirección que también entienda estos temas. ¿Es imprescindible? Para nosotros es vital y es un esfuerzo terrible. Y creo que no somos únicos, o si no somos únicos, la tendencia es que no lo seamos, ¿no? Sino que todo el mundo tengamos que pasar un poco por este aro y estar a todos los cambios, porque es que si no, como a nada que te pares, te es un paso para atrás. ¿Sí? Lo estábamos comentando antes, que hay que abrazar la formación continua. Lo siento mucho, pero ahora no será con tu carrera y tu máster, sino que vas a tener que estar continuamente formándote. Y eso es algo que además, abro un melón del tema de la educación, ya no solo en las empresas, que va a tener que ser continuo, van a tener, muy bien comentabas tú, las empresas tienen que dejar unas horas mucho más de las que se están dejando ahora centradas para el tema de la formación, que sea una formación continua, también una formación con cabeza. Por favor, no metamos a la gente a formaciones de cosas que a lo mejor no les interesa, que lo único que es aburrirse y que tampoco evolucionamos, sino también desde un punto de vista de universidades, colegios. O sea, esto va más allá. Viene una época de mucho cambio y tenemos que estar dispuestos a abrazar el cambio, precisamente. Sí, mira, yo en el ámbito de la formación no sabría decirte, pero yo creo que llevo más de 14.000 horas de formación a mis espaldas. O sea, llevo muchísimos años dando formación. Y, por ejemplo, en línea a lo que comentabas con el tema de la formación en universidades, yo he sido profesor en la Universidad Pública de Navarra 19 años, ¿vale? Profesor asociado, y el año pasado lo dejé. Ya no comulgo con el modelo. ¿Por qué? Porque considero que hay que cambiar el modelo radicalmente de cara a lo que es la formación. Y eso en las empresas también se tiene que notar. Hay que montar un tándem. Está muy bien dicho, como dices, el hecho de que no hay que hacer una formación por hacer.
hay que hacer una formación dependiendo qué es lo que necesitamos. Ujú. Y eso en las empresas no se hace. O sea, nos toca a veces a nosotros en empresas donde son los trabajadores los que demandan. A ver, no es el trabajador el que tiene que demandar formación. Esto tiene que ser un tándem. O sea, la empresa tiene que determinar cuáles son sus objetivos, los trabajadores tienen que determinar cuáles son sus objetivos y hay que establecer una hoja de ruta formativa en el cual hay que establecer, oye, ¿dónde quiero que esté mi gente el 31 de diciembre de este año? Perfecto, pues habrá que establecer cuáles son las formaciones, de qué manera, de qué modo. Y el modelo educativo está cambiando. Se está cambiando porque antes había un modelo en el cual hacíamos un curso de Excel de 200 horas, o eso es inviable totalmente hoy en día. Empiezan a entrar ya modelos híbridos donde la gente ya hace cosas medio online, medio presenciales, cada vez más lo online. Nos guste o no nos guste porque siempre tenemos ese feeling con el profesor, ¿vale? Os lo admito. Pero es que realmente nos encontramos en situaciones que eso va cambiando. Y va cambiando a un modelo cada vez más, yo por lo que estoy percibiendo, es un modelo de micropíldoras formativas. En vez de hacer un curso de la leche para conocer una herramienta en profundidad de arriba abajo, pues van a ser una serie de formaciones específicas y tú irás consumiendo en base a lo que necesites. Y ojo, el día de mañana, más a más, si le metemos la capa de inteligencia artificial dentro de lo que es el ámbito de la formación, tú llegarás a la empresa tendrá un plantel formativo de un montón de vídeos o recopilación o una plataforma y tú irás a la IA y le dirás, oye, quiero aprender a hacer esto. Y te dirá, mira, pues necesitas ver este vídeo y este vídeo. Va a cambiar ese tipo de cosas. O sea, va a cambiar. Nos falta mucha madurez en ese sentido, pero va a cambiar. Bueno, va pues hacia ahí ahí. tengo que lanzar una lanza en favor de la cámara, que ya sabéis que tenemos muchísima formación y algunos de vosotros sois profesores, ¿no? Y que la hacemos a medida de la empresa, que esa es claramente la tendencia ahora de las empresas. Y luego además que hay un dinero de la Fundae, digo, porque encima no es caro, que la gente no lo aprovecha y eso hay que decirlo muy alto, que se puede beneficiar y formar a todos sus trabajadores. Y ya que estamos hablando un poco de dinero, ¿implantar la IA es caro para una pyme? A ver, aquí hay varias cosas. Vamos a ir por partes, ¿vale? Si hablamos de la inteligencia artificial generativa, generar textos, imágenes y cosas por el estilo, si nos vamos al caso de ChatGPT estamos hablando de $20 al mes. Si nos vamos al caso de Copilot creo que son 28 euros al mes, ¿vale? Si ya vamos a modelos donde hay que hacer una historia más específica, pues entonces ya estamos... Hay un desarrollo, hay unas horas, hay unas horas. un periodo de yo suelo poner siempre el caso de un traje comprado que tienes en una percha o un traje a medida. Esa sería un poquito la diferencia entre lo que es el uso de ChatGPT o Copilot frente a modelos específicos de predicción, de buscar outliers o buscar elementos dentro de lo que son el conjunto de datos, ¿no? O patrones. Esos proyectos ya ven mano y son costosos y claro. Pero bueno, tampoco es decir que una pequeña porque luego el retorno es muy alto, ¿no? No son 20 euros al mes, pero no es algo para... Es más, nuestra empresa está muy dirigida a lo que son las pymes. Sí, pero luego antes lo hablábamos, luego el retorno es alto y luego la empresa va sola con esas herramientas. Eso es muy importante, ¿no? El retorno es muy rápido porque tienes ahí que tengas un conocimiento de tu fabricación, por ejemplo, que te evita averías, que te evites que es el rendimiento rápido. Por ejemplo, hay el mantenimiento predictivo. Por ejemplo, eso ahorra mucho. Y eso es. Vale. Bueno, yo creo que hemos quitado el miedo, ¿no? A las pymes a que se pongan manos a la obra, que implante la inteligencia artificial con cabeza, con estrategia y, bueno, y de la mano de empresas como yo creo como las vuestras, ¿no? Que pueden acudir a vosotros para llevar a cabo este proceso que hay que ponerlo por necesidad, ¿no? En las empresas. Luego hay una cosa, un detalle, un matiz importante que muchas veces cuando ponemos el foco en el miedo, muchas veces la gente pone el miedo en el que va a perder su puesto de trabajo, ¿vale? Igual es que te tienes que reciclar. Formar, lo habéis dicho. Exacto. Es decir, el planteamiento es que igual te tienes que reciclar. ¿Que alguno caerá por el camino? No te lo discuto. Eso es igual que... Eso es que es exactamente lo mismo. En muchos momentos de la historia, ¿no? Entonces, en ese caso, sí. Entonces, es un planteamiento que hay que tener en cuenta. Sí. Y luego nos parece que todo lo que pasa hoy no ha pasado nunca. Yo a la gente le digo, pues simplemente les insto a que busquen a lo quienes eran los luditas, ¿vale? Y eran, en el siglo XIX, iban en contra de los telares automáticos. Entonces, entraban por las noches a las fábricas a destruirlos, los artesanos. Entonces, es que, fíjate, y es en el siglo XIX, pues ahora va a pasar lo mismo. Hay gente que es muy reacia a ese tipo de cosas. Yo le digo a la gente, digo, a ver, si tu puesto de trabajo es automatizable a un 80%, tu puesto de trabajo peligra. Entonces, te diría, háztelo mirar. O sea, es así de simple. Entonces, pero antes de que te pille el toro, luego no vengas quejándote. O sea, háztelo mirar. Exacto, perfecto. Porque si estás viendo ya esa situación, pues ponte las pilas. Pues nada, muchísimas gracias y yo estoy convencida que hemos sido útiles para muchas pymes para que avancen en la implantación de la IA como una herramienta muy, muy útil. Vale, muchas gracias a ti.